Sean bienvenidos a Salud para Todos, este espacio dedicado a todos ustedes, dedicado al bienestar de todos los que nos están viendo en casa, un espacio con mucho cariño de Teleamiga para todos nuestros televidentes. Yo soy Maya Velosa, complacida de entrar a sus hogares, recordarles que estamos en todas las redes sociales, Teleamiga está en la era digital y les recordamos que estamos en Instagram como @teleamigatv. También nos encuentran www.teleamigatv.com para que reviva cualquiera de nuestros contenidos, nuestras entrevistas, los programas y conozca más de nuestra programación. Y en YouTube como canal Teleamiga y nos buscan a Lupita, se suscribe, va a encontrar contenido de primera mano de todo lo que hacemos aquí en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante para todos los papás, ahora que ya comenzamos con la entrada al colegio, ya vuelven los niños a clase y cada año pues es una rutina, se convierte en una rutina de los papás, pensar qué le vamos a poner en la lonchera a los niños, cómo vamos a alimentarlos, lo estamos haciendo correctamente. ¿Qué debemos aprender los papás en este proceso? Porque eso es un aprendizaje también para ellos, no solamente los chiquitos, sino los papás. Vamos a hablar de este tema, de nutrición infantil y loncheras saludables. Lo vamos a hacer de la mano de una experta, de una profesional que nos acompaña hoy. Para mí es un gusto recibirla y presentarla aquí en Salud para Todo. Ella es la doctora, ella es nutricionista del Grupo Base de Gestión del Riesgo, de la Subred Salud, es la doctora Natalie Sarmiento, nutricionista. Doctora, bienvenida a Salud para Muchas gracias. Aquí estoy dispuesta a hablar de nutrición siempre. Excelente, además que el tema es bien bonito, es bien interesante porque todo lo que sea los niños, digamos los adultos también tienen muchas dudas en cuanto a la alimentación, pero desde que se es pequeño, digamos los primeros años de vida es muy importante que haya una alimentación equilibrada, balanceada, por muchas razones. Entonces, quiero comenzar, doctora, pues por esa parte, ¿no? ¿Cómo influye la nutrición en el desarrollo infantil? O sea, ¿qué le aporta el alimentarse bien a un niño? ¿En qué le beneficia? Perfecto. Es muy importante la alimentación infantil, no solamente desde el niño pequeño, sino desde la alimentación, por ejemplo, de la madre gestante. ¿Sí? Digamos, desde ahí empieza la alimentación de un niño o una niña, ¿cierto? Entonces, la idea es que, pues, la alimentación va a hacer que los niños crezcan y se desarrollen, ¿sí? Crecimiento del cuerpo y desarrollo de habilidades motoras, el caminar, el hablar, por ejemplo, la alimentación está súper ligada al proceso de habla. Después de los 6 meses iniciamos alimentación complementaria para todos los niños y las niñas. ¿Cuál es esa alimentación complementaria? La alimentación que tiene que ver con los alimentos complementarios, como su nombre lo indican, a la lactancia materna, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a masticar. El proceso de masticación es progresivo. Entonces, yo inicio con purés, papillas, claro, pero cosas blandas, pero una vez yo voy avanzando en ese proceso de masticación, también voy ayudándole a mi niño o a mi niña que desarrolle todos los músculos faciales. La musculatura facial va a hacer que mi niño hable más rápido, ¿sí? Que crezca, que pueda correr más rápido, que pueda gatear, que pueda cumplir como todos los hitos del desarrollo que llamamos nosotros como técnicamente, ¿sí? Alimentarnos adecuadamente también desde niños nos va a ayudar en todo el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que yo puedo aprender mejor, aprender a leer, aprender a hablar, aprender a socializar con los demás? Eso es súper importante. ¿Y quién iba a decir que la alimentación tiene mucho que ver también con nuestro desarrollo social? Con todo, porque qué importante. Además es compartir. La alimentación es un compartir, ¿sí? Entre todos, no solamente para los niños, en general. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si Maya recuerda cómo es esa alimentación, qué recuerdos le trae. Entonces uno piensa en la casa, uno piensa en la mamá, uno piensa en la abuela, uno piensa de pronto en esos postres, por ejemplo, que mi abuela me hacía, o pienso en cómo era la alimentación en el colegio. Yo últimamente me he cuestionado mucho cómo comía en el colegio, que tengo que aceptar que no era tan saludable. Por dos. ¿Sí? Entonces, claro está, porque obviamente también hay un tema de industria de alimentos que una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que realmente es saludable, ¿no? Y eso es complicado de manejar, sabemos
de primera mano pues que ahí pues hay una industria al frente de eso, ¿no? Y pues obviamente uno del colegio recuerda que si la empanada que vendían al lado del colegio, la gaseosa. el paquete, sí, o sea, obviamente los niños pueden comer esto, pero hay que hacerlo de manera consciente, responsable, enseñarles que hay formas mejores también de alimentarse y que esto puede ser incluso un premio, pero no algo constante, ¿cierto? Exacto. Es importante que no sea un premio y un castigo la alimentación. Y especialmente el tema, por ejemplo, de los dulces. ¿Sí? Ay, no, si tú comes, te voy a dar una paleta. No, idealmente esos discursos no se deben manejar, porque ¿qué va a pensar un niño? Ah, bueno, entonces que la paleta es muy bueno, porque si yo me porto bien, entonces puedo obtener una paleta. Si entonces, me como el almuerzo o el desayuno, entonces me van a dar realmente, ¿qué es lo correcto? Sí. Exacto. Realmente el discurso que deberían manejar los papás y las mamás que están en este proceso es el discurso de alimentación saludable, que es una invitación súper importante que hay que hacerle a las familias en general. Yo como le digo a mi hijo, a mi hija, mira, vamos a comer estas frutas porque yo quiero que tú seas un niño grande, que seas un niño saludable, que no tengamos que estar yendo al médico todo el tiempo, ¿sí? Eso es súper importante, manejar un discurso de alimentación saludable, ¿sí? No de premio, de castigo o de lo bueno y de lo malo, porque también hay que salirnos un poco de ese contexto, qué es bueno y qué es malo, no realmente. Como tú lo decías al principio, la alimentación es un equilibrio, ¿sí? Hablando de esa palabra, equilibrio, yo quiero, pues la siguiente pregunta la hago porque hay un imaginario que quizás hay que romper un poco. Y es que el niño que está gordito está saludable. Y generalmente los papás caen en ese error. No, es que entre más coma, mejor, déjelo que coma mucho. Sí. Y entre más gordito y rozagante se vea, entonces el niño es más sano. ¿Por qué esto no es cierto, doctor? Gracias por hacerme esta pregunta, porque es importantísima. Eso no es cierto porque realmente el estar en un estado de sobrepeso u obesidad, en el caso de los niños, y es la tendencia que tenemos actualmente, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, ¿sí? Entonces son niños en sobrepeso, obesidad, que estamos teniendo en un estado inflamatorio todo el tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos un niño obeso o en sobrepeso, a lo largo del tiempo vamos a tener probablemente un adulto diabético, un adulto que sea hipertenso, ¿sí? Un adulto que puede sufrir un infarto a edades tempranas, ¿sí? Ya no son solamente los adultos mayores los que sufren de infarto. Si tú vas a una clínica, probablemente hayan personas de 30, 35 años que están infartados, ¿sí? Y todo eso viene desde nuestra educación alimentaria y nutricional en edades tempranas, ¿sí? Entonces, eso es un proceso educativo y de pronto también ahí tenemos que ahondar. Y es que la educación no es solamente para cosas intelectuales. Nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en general, en todos los temas. Y la alimentación es una necesidad básica en la que debemos educarnos. Perfecto. Doctora, hablemos también de preguntas que se hacen en el fondo los papás para ir desglosando también lo que ellos le dan a sus hijos. Normalmente creen que es correcto. El caso de la leche. ¿Es buena la leche? ¿Cuánta leche pueden tomar diariamente los niños? Digamos que el tema de la leche está ahorita como en boom, ¿cierto? Porque se ha demostrado, digamos que científicamente, que el consumo de lácteos en, digamos, adolescentes, por ejemplo, si nosotros disminuimos el consumo de lácteos, puede que tengamos menos procesos inflamatorios con el acné, ¿sí? Pero para los niños y las niñas, los niños y las niñas deben iniciar a tomar leche de vaca entera después del año, ¿sí? Perfecto. Antes del año, eso es muy importante que las familias lo tengan en cuenta, no debemos consumir. Nosotros vamos a iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses, pero hasta el año es cuando introducimos la leche. Porque la proteína de la leche de vaca es una proteína que es una proteína grande que puede generar una sobrecarga a nuestros riñones, ¿sí? De ahí en adelante, los niños pueden consumir leche y es muy importante que ese consumo sea de leche entera, porque entonces como ahora está de moda la leche deslactosada, ¿sí? Entonces podemos hacerle un daño a esos niños o a esas niñas porque nosotros los estamos predisponiendo a que no sean tolerantes a la lactosa, porque no le estamos mostrando al cuerpo la lactosa. Entonces si yo, por ejemplo, soy una niña que al año me dan leche,
pero todo el tiempo del año hasta ponle tú los 3 años o 4 años que voy a ingresar al colegio, bueno, a una educación, porque a los 3 ya puedo entrar al jardín, ¿cierto? Entonces, a los 4 o 5 años entro al colegio y me van a ofrecer leche entera. Pues voy a generar una intolerancia, seguramente voy a tener diarrea, voy a tener vómito. Y es que suele pasar que en casa el papá adulto, o sea, el abuelito, la mamá consume lactosada por obvias razones, y entonces el mercado es para todo el mundo. El mercado es para todo el mundo. Entonces es bueno tener en cuenta. Y hay leche también, que el niño como le gusta el chocolate, entonces leche con chocolate. Ahí hay un problema también. Ahí hay otro problema, porque allá estamos hablando, digamos que estas leches con chocolates van a entrar en nuestro grupo de bebidas azucaradas, ¿sí? Porque a veces hablamos el término bebidas azucaradas y todo el mundo piensa en una gaseosa. Sí, pero usualmente. no tenemos en cuenta que las bebidas azucaradas, y por lo general estas bebidas azucaradas están hechas para niños. Así es como lo vende la industria. Entonces tenemos leches achocolatadas, yogures o bebidas lácteas, porque ahora lo que hay en la industria tampoco son yogures, sino es una bebida láctea a base de suero de leche, ¿sí? Pero que le han quitado una parte esencial como la proteína. Entonces son estos yogures que se ven súper líquidos, que tú coges el tarro así suena chuc, 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 ¿sí? En vez, digamos que lo que deberíamos nosotros prevalecer es un yogur que sea espeso, que tenga mayor cantidad de proteína, ¿sí? En el caso para los niños y las niñas. Perfecto, doctora. Bueno, este tema está muy interesante. Yo sé que los papás tienen muchas preguntas en torno a esto. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa, y ya regresamos con más de esto en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando de nutrición infantil, loncheras saludables. A todos los papás, a todos los padres de familia que nos están viendo, que tienen niños en casa o el nieto en casa, es importante que esté atento a esta información que le estamos dando hoy, porque seguramente lo va a necesitar en estas primeras edades, ¿no? En las etapas tempranas. Estamos con la nutricionista Natalie Sarmiento. Ella es de la Supratsur y estamos felices de que esté acompañándonos hoy. Natalie, en el bloque anterior hablábamos de la leche, el consumo de leche, y qué importante aclararlo, ¿no? Porque hay consumo de azúcar dentro de estas bebidas que se le ofrecen a los niños con mayor frecuencia. Quiero preguntar algo con relación a las raciones que debe consumir un niño. Cuando se habla de adultos en la dieta, nos dicen usualmente que son una palma de la mano para la proteína, 2 para las verduras o los vegetales y un puño para los carbohidratos, en el caso del arroz. En el caso de los niños, ¿es correcto esto? ¿Cómo se puede medir la ración? ¿Y eso de qué depende? ¿De las edades? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un niño, digamos que la población infantil dividida en varias etapas. Lo que tenemos primero es la primera infancia, ¿sí? La primera infancia son niños y niñas que están desde los 0 meses hasta los 5 años. Esa es la primera infancia, que serían como los preescolares. Estos niños y niñas van a iniciar su alimentación complementaria a los 6 meses y la idea es que en un inicio, a partir de los 6 meses, hay un concepto que ahora está muy de moda y es muy importante, que es la alimentación perceptiva, ¿sí? Nosotros vamos a enseñarle a nuestro niño o a nuestra niña esos momentos de hambre y saciedad. Y tenemos que, como nuestro niño de 6 meses no habla, ¿sí? Tenemos que identificar señales de esa saciedad, ¿sí? De pronto cuando yo le acerco la cuchara y mi niño se da para atrás, voltean, hacen esto todo el tiempo de ya no querer más. Seguramente al principio lo van a hacer también rechazando algo nuevo, ¿no? ¿Sí? Pero luego esas señales se van dando. Luego vamos a ir creciendo y la idea es que nosotros a partir de los 2 años incluyamos a nuestros niños y a nuestras niñas en lo que se llama la olla familiar, ¿sí? Van a comer exactamente lo mismo que yo como adulto, no en porción, sino en las preparaciones, porque lo ideal, y esto no lo he dicho antes y es muy importante, que hasta el año los alimentos de los niños y de las niñas no contengan ni sal ni azúcar o la menor cantidad de sal posible. Digamos que azúcar 0
la menor cantidad de sal posible, ¿sí? Por eso, hasta los 2 años, ellos van a llegar a la mesa y la ración va a ir, digamos que, dependiendo de estas cuestiones de hambre y saciedad de los niños y de las niñas. Ya cuando pasamos de los 5 años en adelante, digamos que ya son niños, hacen parte de la infancia, ¿sí? Y estos niños van a consumir una porción como la que tú mencionaste, ¿sí? Estos son niños, no realmente, si mi niño no se puede comer una porción del tamaño, entonces también hay que tener en cuenta, si hablamos de la palma de la mano, seguramente mi palma de mi mano no es del mismo tamaño de un niño de 6 años, Correcto. ¿sí? Entonces vamos a hablar de la palma de la mano de un niño de 6 años, ¿sí? Perfecto. Algo muy importante y es que los hábitos de alimentación se aprenden desde casa, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros como adultos les enseñemos y eduquemos también desde el ejemplo, es muy importante. Perfecto. Hablando también de, digamos, la pregunta del millón de muchos papás, ¿cómo hago para que mi hijo coma verduras? No quiere comer verduras, no quiere comer ensalada. ¿Qué problema es lo que siempre deja? Se come la proteína, quizás el arroz, pero no quiere comer verduras. ¿Qué pueden hacer los papás? Aquí yo tengo unos trucos para los padres, pero no sé, Natalie, si tiene alguna opción nutricional para que eso empiece a ser parte de la alimentación de ellos. Listo. Entonces, algo que acabo de decir que es muy importante y es que la alimentación debe ser desde el ejemplo, ¿cierto? De esos hábitos. Entonces, yo no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que consuma verduras y entonces se sientan a la mesa papá, mamá, el niño, el hermanito y papá no come verduras, pero el niño tiene que comer verduras porque es que son muy saludables, ¿cierto? Entonces, primero que todo, el ejemplo es lo más importante. Segundo que todo, hablando de alimentación complementaria, nosotros debemos incluir las frutas y las verduras a partir de los 6 meses, ¿cierto? Entre más temprano incluyamos esos sabores, la aceptabilidad de los niños y de las niñas, entre yo lo haga con mayor tiempo, pues va a ser mejor, ¿sí? Algo muy importante para tener en cuenta en casa y es que un alimento rechazado una vez no quiere decir que a mi hijo o a mi hija no le guste. Yo debo intentar con ese mismo alimento en diferentes preparaciones, en diferentes temperaturas, con una ventana de tiempo, por ejemplo, si hoy mi hijo no recibió brócoli cocinado, le voy a hacer brócoli apanado dentro de 15 días. Algo diferente. ¿Sí? O yo voy a hacer una cremita de brócoli, o voy a hacer, no sé si ahora está muy de moda esto del arroz de brócoli o de coliflor que es ralladito, con un salteado con un poco de especias, ¿sí? Entonces, la idea es ofrecerlo hasta 12 veces, dice la literatura, para que yo sepa que definitivamente después de que yo se lo ofrecí 12 veces y mi hijo dijo que no, ahí ya podría más o menos decir que no le gusta. Pero a veces los papás no son tan persistentes. Así es, y no dan el ejemplo, lo que tú dices que es tan importante y eso está dentro de lo que voy a decir, porque según un artículo de una revista nutricional que tuve la oportunidad de leer, aquí traigo algunos y la doctora Natalie me interrumpe y me dice, sí, además yo añadiría esto. Por ejemplo, los niños prefieren verduras crudas y con consistencia crujiente, por ejemplo, pepino, lechuga, tomate, zanahoria con limón. ¿Sí? No hay que ofrecérselas cocidas porque de pronto no las aceptan de la misma forma. Porque lo que tú dices saben de un poco más a hierro. Sí. Cambia el sabor. ¿Sí? Okay. El limón es un bendito. A veces las mamás dicen, no, es que les da gastritis. No, a los niños no les da gastritis. ¿Sí? Están muy chiquitos. Están muy chiquitos, exacto. Por ejemplo, cremas. Las cremas son otra opción que los niños aceptan bien. Por ejemplo, si se le añaden trocitos de queso, galletitas integrales por encima de la cremita, puede que la acepten mejor. Exacto. Ojo ahí es que no nos podemos quedar con cremas, purés y papillas, ¿sí? Porque a veces caemos en ese error. Y yo he visto en mis pacientes muchas veces que hay un retraso en toda la parte de alimentación porque en el afán de que mi hijo o mi hija coma, yo le licúo todo. Sí. ¿Sí? Entonces va a ser un niño que probablemente llega al año y medio, 2 años y no mastica bien. Y luego es un proceso con fonoaudiología para estimular la masticación y los masajes. Para desaprender. Para desaprender esto. Entonces, si bien las cremas son una buena alternativa para el consumo, este consumo de cremas no debe ser diario.
Excelente, ¿no? Eso está muy bien para que lo apunten allí en casa. Esta me gusta mucho y me parece súper original. Por ejemplo, darle forma a las verduras con cortadores de metal para galletas, corazones, tréboles, las venden para hacer galletas, pero también se le pueden cortar las verduras así, hacerle los huevos revueltos de esa manera, que si un corazón, la carita feliz, eso puede ayudar mucho a estimular, claro, totalmente, que coman, ¿cierto? Y el diálogo en la alimentación es súper importante. Yo trabajo en un jardín también y a mí me encantan los diálogos que se pueden presentar alrededor de la alimentación. Entonces, si yo sirvo un plato de zanahoria, oye, amigo, ¿tú sabes que los conejos comen zanahoria? Y ellos empiezan, los conejos, ay sí, yo vi una vez un conejo en una granja, y mientras vamos comiendo, vamos aprendiendo otras cosas, porque la alimentación y la cocina son un escenario de aprendizaje súper importante también, ¿sí? Aprender colores, de qué color es esa zanahoria, de qué color es esa espinaca que te estás comiendo, qué forma tiene, lo cortamos en forma de triángulo. Entonces mira cómo son los triángulos, cómo son los círculos, qué formas podemos hacer. Creo que la pandemia nos ayudó muchísimo en esos procesos, porque no sé si ustedes vieron, yo bueno, porque estoy muy cerca al tema, pero todas las actividades que se hacían virtuales para los niños era cocina sin fuego para niños. Ay, buenísimo, sí. Todo lo que tiene que ver con figuras, con comida, no sé, entonces eso estimula un montón. E involucrar a los niños y a las niñas en la cocina, que bonito, mi hijo o mi hija me ayude a cortar la lechuga. Mientras estamos en este proceso de hacerlos parte de eso. Hacerlos parte. Eso es otro truco que hay aquí, me parece importantísimo. Por ejemplo, miren para que lo tengan en cuenta. Usar la imaginación con una rodaja de tomate y que se sea la cara de un payaso. Y el cabello puede ser lechuga, ¿sí? Ponen 2 rodajitas de zanahoria para que sean los ojos, las aceitunas pueden ser la nariz, y así con una rayita de alguna salsa, puede ser mayonesa, le hacen la boquita. Y ahí hay entonces una forma de hacer un plato, de presentarlo de manera distinta y que ellos se lo puedan comer. También ponerle nombres a los platos. Yo recuerdo que cuando era chiquita yo le decía a mi mamá, quiero el pollo en salsa gris, porque ella hacía un pollo como en salsa de champiñones y quedaba como de color gris, y yo decía, mami, es que ese pollo sabe tan rico, yo quiero que sea ese pollo en salsa gris hoy, cuando me preguntaba qué quería comer. Entonces todo lo asocian con nombres curiosos. Entonces las zanahorias con rayos X, la sopa de alfabeto cuando le ponen letricas. Sí, esa era un clásico. Eso puede ser muy bueno, ¿no? Claro, y es involucrar a los niños, involucrar en esos procesos de cocina. Creo que también la pandemia nos ayudó mucho para eso, ¿no? Porque entonces buscábamos espacios para hacer cosas diferentes, hacer galletas, hacer tortas, pero entonces hacer arepas. Pero entonces si yo voy a hacer arepas con mis niños, es mirar la manera en la que yo puedo hacer más saludable ese alimento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a rallarle una zanahoria a esas arepas? Va a cambiar de color. Y luego, ¿cómo los animo a hacer una forma diferente? Entonces, ya no un circulito, sino un corazón, un gatico, varias cosas. Ese es un súper buen truco. Claro, los buenos tips, lo que tú estás diciendo es que sea más saludable, no solamente que esté en la cocina. Por ejemplo, los aderezos, optar por hacerlos con yogur griego, pronto limón, mostaza, algo más saludable que poner un aderezo allí de alguna salsa con más grasa, ¿cierto? Claro, es Puede muy ser buena importante. opción. Por ejemplo, para disminuir el consumo de sal, que sabemos que cuando nosotros consumimos grandes cantidades de sal, nos podemos predisponer, por ejemplo, a tener una hipertensión en el futuro, ¿cierto? Entonces, un truco ahí muy importante es utilizar especias, orégano, albahaca, todos los condimentos en polvo, por ejemplo, no sé, curry, cúrcuma, ¿sí? Paprika, todos los condimentos en polvo va a hacer que mi alimento sepa delicioso y seguramente me va a ayudar a reducir la cantidad de sal que yo le pongo a ese alimento, ¿sí? Entonces siempre vamos a intentar buscar dentro de nuestro contexto qué hay en las plazas de mercado. Volver a las plazas es digamos que uno de los mejores trucos que hay para volver a la alimentación saludable. Porque en las plazas de mercado yo puedo encontrar alimentos que están mucho más frescos,
que no son procesados o ultraprocesados, sino que vienen directamente del campo. Entonces, Claro. eso es uno de los trucos importantes ahí. Perfecto, doctora. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema, de cómo estimular el apetito, porque hay niños que no quieren comer y eso también preocupa a los papás y que no se concentran para comer. ¿Qué tan importante es el lugar a la hora de comer? La hora de comer no es un juego, la hora de comer también tiene que tener horas. Bueno, vamos a hablar de todos esos temas y también de loncheras saludables al regreso aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos con la nutricionista Natalie Sarmiento. Ella pertenece al grupo base de gestión del riesgo de la Subred Sur de Salud y estamos muy complacidos de tenerte aquí, Natalie, hoy aclarando muchos temas en torno a la nutrición infantil. Ella nos está aportando grandes datos para todos los papás que nos están viendo, que tienen el tema de que ya su bebé o su niño volvió a clase o está estrenando preescolar. Y bueno, es un proceso complejo el tema de la alimentación, sobre todo en edades tempranas, y hoy queremos pues ayudarles en ese tema. Vamos a hablar, Natalie, ¿qué te parece del tema de lonchera? Porque los papás tienen un concepto de que lo mejor para la lonchera quizás es un ponquecito, sin decir marcas, un ponquecito, un juguito de cajita, ¿sí? O de estos que vienen en envases plásticos, o algo así, un yogur, pero ya hablamos ahorita de esos temas. ¿Qué tan importante es hacer una buena lonchera y cómo lo pueden hacer? Digamos, ¿qué elementos son importantes tener ahí en cuenta? Listo. Entonces, muy importante es que la lonchera saludable me tiene que hablar de energía, ¿sí? Energía para uno que hace en el colegio. Estudia, pero la mayoría del tiempo uno está corriendo, brincando, aprendiendo, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que gastan energía. La idea es, como lo venía diciendo ahorita, volver a lo natural, ¿sí? Volver a lo que se puede dar. Fruta dentro de una lonchera es importantísimo. Y ojo con esto, fruta entera. No es lo mismo fruta a jugo de fruta, ¿sí? A zumo de fruta. A zumo de fruta. Entonces, sin decir que los niños no pueden tomar jugos de fruta, ¿sí? Lo ideal es que para la lonchera, que es el tema que nos convoca acá, la fruta debe ser entera. Idealmente con cáscara, ¿sí? Entonces, si yo voy a enviar un durazno, una manzana que me pueda consumir la cáscara, excelente. O si no, un trozo de papaya, banano, en coquitas, listo. Adicionalmente debemos tener hidratante, que va a ser agua, idealmente agua y no bebidas azucaradas, porque como ya lo dijimos, el alto consumo de productos azucarados y bebidas azucaradas, productos azucarados como cuáles, como los ponques que estabas mencionando, como las galletas de crema. Sí, aquí un dato muy importante es que todos los productos que vienen en un empaque van a tener los ingredientes en la parte de atrás. Por legislación y por norma en Colombia, todos los ingredientes van a estar escritos de lo que más tiene a lo que menos tiene un alimento. En ese orden. En ese orden, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar unas galletas para la lonchera de mi hijo o de mi hija, me voy al empaque, miro por detrás. Por lo general, las galletas de crema, que son las que vienen unidas por crema en la mitad, son las que atrás dice primer ingrediente, azúcar. Segundo ingrediente, casi siempre, aceite de palma, ¿sí? Entonces, la idea es que esas no son unas galletas de consumo diario, ¿sí? La idea es que nuestras galletas digan harina fortificada, Hay unas que traen salvado, por ejemplo, que son integrales, de trigo. ¿sí? No tienen que ser las más pues insípidas. Pero volviendo, por ejemplo, a lo natural, ¿qué tan bueno sería hacernos unas arepitas pequeñas y mandarle en la lonchera arepita a mi hijo, a mi hija? ¿Sí? O hacer esas galletas que yo hice el fin de semana con mi hijo, con mi hija, esas galletas de avena, sin azúcar. Y que él mismo ¿sí? las hizo. Que él mismo las hizo, que tan chévere que llegue al colegio y diga, miren, yo hice estas galletas con mi mamá o con mi papá. ¿Sí? Entonces, son esas cosas que debemos volver nuevamente a lo natural. Fruta, un carbohidrato, algo de líquido. Un lácteo puede ser un yogur, que ya hablamos que debe ser un yogur bajo en azúcar, o puede ser un trozo de queso, ¿sí? Entonces un trozo de queso fresco, idealmente, esa sería mi lonchera saludable.
En el caso de la proteína, por ejemplo, el yogur o el queso, también podríamos esporádicamente tener, por ejemplo, una salchicha, un trozo de jamón, pero con estos productos procesados, ultraprocesados, embutidos, también hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Claro. Porque lo que pasa es que muchas veces la proporción, a mí me venden un jamón de cerdo, pero cuando voy y miro la etiqueta, tiene 20% de cerdo. Entonces los otros ingredientes, ¿qué son? El otro 80% harina, es... ellos tienen jarabe de maíz, porque no sé si a veces hemos visto que los jamones son un poco dulces. Sí. Jarabe, aglutinantes, porque como necesitamos tener. Entonces la idea es también buscar un buen embutido, porque no todos los embutidos son ultraprocesados y malísimos. Y como lo venía diciendo antes, el concepto de lo bueno y lo malo deberíamos como romperlo un poco. Es que es más saludable para mí, ¿sí? Eso, y para mi hijo. Entonces eso es lo que debería tener una lonchera, así como en general. A los niños les encantan los cereales. Les encanta el cereal con leche y bueno, frutas en caso de, hay gente que le echa fresa, banano. ¿Qué cereal se escoge? Porque a ellos les encanta el chocolate y bueno. Y el que tiene más azúcar. Y el que tiene más azúcar y el que te da energía supuestamente. Entonces, ¿cómo se escoge el mejor cereal? El mejor cereal, como les acabo de explicar, igual el cereal. Con la tabla. Pero no es la tabla, es la lista de ingredientes. Porque a veces la tabla suele ser muy compleja, ¿sí? Entonces, 70% de azúcar. ¿Cuánto será el 70? Que confunde la gente. Sí, entonces, el ver los ingredientes, la lista, como yo ya sé que están organizados de lo que más tiene a lo que menos tiene, es mucho más sencillo. Eso es una gran guía. Eso es una gran guía. Entonces, es mirar cuántas las porciones. Azúcar. Exacto. Entonces, una caja me va a decir, por lo general, la porción de cereal son 30 gramos. Que si yo pienso cuántos son 30 gramos, más o menos son 4 cucharadas. Y usted nunca mide 4 cucharadas. Uno coge hasta que la se caja llena el plato. Y la llena. ¿Sí? Correcto. Entonces, la idea es también fijarnos en las porciones. Perfecto. ¿Cómo hacemos para el tema de comer en el colegio? ¿Cómo le enseñamos a los niños que escojan de la cafetería escolar aquellas cosas que les ayuden más? Porque no los estamos viendo, o también qué tan bueno es que los papás puedan saber qué menú tiene esa cafetería para poder escoger cuál es el alimento correcto para cada de la semana, porque también les puede aburrir comer todos los días lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy importante saber que, como lo hemos venido hablando todo el tiempo, es de hábitos, ¿sí? Si yo he tenido a lo largo de mi vida unos buenos hábitos de alimentación en mi casa por lo general no se consume mucho dulce, no que sea una prohibición, porque a veces cuando pasa que yo le prohibí a mi hijo todo el tiempo, van a llegar a esa cafetería a comerse todos los dulces que van a encontrar. Que no pueden comerse nunca. Exacto. Pero si yo tengo un adecuado manejo, ¿sí? De esporádicamente comemos un postre, lo disfrutamos y nos hace muy feliz, pero yo todo el tiempo he mantenido mi discurso de la alimentación saludable, de todo esto en casa, pues seguramente voy a saber elegir, ¿sí? Claramente puede haber una guía que el colegio me diga, mire, esto es lo que vamos a ofertar. Los papás es muy importante que analicen qué está ofertando el colegio, porque claramente la industria es tan fuerte que a veces en las cafeterías de los colegios hay un montón de comida poco saludable. Eso es un reto, sí. Es un reto constante. Y es un reto de adultos. Totalmente. No de niños. Sí, así es, y de conciencia un poco, sí. Porque ellos son el futuro. Exacto. Y queremos cuidarlos, tenemos que hacer esfuerzos para eso. Hablemos también, doctora, si quiere, sobre las prisas a la hora de comer. Hay niños que pues no estimulan el tema de la masticación, dicen, bueno, todo es rápido, o no se concentran para comer, se sientan a la mesa y quieren jugar, no están concentrados comiendo. ¿Cómo se hace para que mastiquen pues las porciones como es correcto, que se concentren, que la hora de comer es la hora de comer, ¿sí? Igual las horas en que lo hacen en el colegio es en los recesos, que es la única opción, pero en casa debe ser en la mesa, no en el cuarto, no jugando. Entonces, claro. ¿Cómo hacemos para estimular eso? Ahí es algo muy importante y es cuáles son las rutinas en mi casa, ¿sí?
Y de esas rutinas es muy importante, ahorita hablando de los niños pequeños, la reducción de estímulos, ¿sí? Hay algo que en el jardín que yo trabajo a veces llamamos las transiciones. ¿Cuáles son esas transiciones antes del momento de la comida? Entonces, si yo estoy jugando, la estoy pasando súper divertido, no puedo simplemente decir, bueno, ya vamos a comer, porque a veces a los niños les genera como un choque. Sí, entonces vamos a empezar a guardar porque va a llegar la hora de comer. Imagínate qué va a ser la comida, qué te gustaría comer, hacer como una previa a el momento de comer. Cuando ya llegamos a este momento es reducir al máximo los estímulos, por ejemplo, las pantallas, ¿sí? Si vamos a comer, no vamos a ver tele, no vamos a ver celular, no vamos a ver iPad. Correcto. ¿Qué más? Los juguetes no están invitados a este espacio. ¿Sí? Entonces, es decir, está perfecto y si es tu juguete favorito, vamos a dejarlo en la, no sé, en la sala, en el cuarto. Este juguete va a descansar mientras nosotros comemos. O sea, todas las estrategias comunicativas de reducir al máximo los estímulos. Y que también si yo le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija que se sienten a la mesa, pues que yo mamá me siente con ellos, que yo papá me tome un momento y no mientras estoy comiendo, estoy viendo las noticias, estoy trabajando, no dialogo, porque todas estas cosas también hacen parte los adultos, ¿no? Entonces es eso. Pero lo más importante es esa reducción de estímulos, las pantallas que ahora están tanto de moda y demás. Podemos contar un cuento, podemos escuchar algo de música, pero reducir al máximo esos estímulos para que no estemos corriendo, saliendo. Van a haber niños que lo van a hacer. Sí, es normal. Tampoco yo les puedo decir que con este tip ya nadie se va a parar de la mesa. Sí, claro. Pero la idea es llegar a acuerdos. Si tengo un niño que definitivamente se para todo el tiempo, es como, no, mira, vamos a primero comer, vamos a tener, por ejemplo, los, ¿cómo se llama esto? Que yo pongo 5 minutos en mi celular. Vamos a estar 5 minutos. Cuando esto suene, tú te puedes parar de la mesa. Entonces, y luego vamos a volver. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos con los niños? Buenísimo. Súper importante. Ok, hablando de estimular, hay niños que no quieren comer. Papás les sirven, bueno, y tratan de variar la dieta, dicen, bueno, quizás se le gusta más esto, voy a tratar de darle. No, definitivamente no come muy poquito. Estos estimulantes de apetito son buenos, no lo son tanto. ¿Cómo se puede hacer para que el niño coma más? Listo. Primero tenemos que tener muy claro que hay etapas del desarrollo de los niños y de las niñas que la sensación de hambre disminuye. Por ejemplo, nosotros tenemos un niño de los 6 a los más o menos 18 meses, que hay niños que tienen mucho apetito, están comiendo, como están aprendiendo a comer cosas nuevas, entonces comen un montón. Llegan a los 2 años y esa curva del crecimiento va a empezar a estabilizarse, ya no es tan rápida como venía. Entonces ellos mismos hacen su ejercicio, adicionalmente que a los 2 años yo como niño ya tengo más herramientas comunicativas en decir yo quiero esto o no quiero esto. Entonces vamos a empezar a aprender a negociar con los adultos qué me gusta y qué no me gusta. Vamos a aprender también a saber cuándo tengo hambre y cuándo no. Entonces lo que hablamos de la alimentación perceptiva es muy importante. Si mi hijo definitivamente no quiere comer, lo ideal es consultar a mi médico o a mi pediatra. Hay ciertas cosas que pueden pasar. Hay, por ejemplo, algunos suplementos con zinc que hacen que mi intestino esté un poco más permeable y los niños tengan más ganas de comer, ¿sí? Okay. Pero no es para todos los niños. No es que yo digo, no quiere comer hoy y ya voy a la droguería y lo que me diga la persona de la droguería compro. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Hay que consultar si ya es un caso muy extremo. Perfecto. Estamos con Natalie Sarmiento, nutricionista de la SubRedSur. Estamos muy contentos de hablar hoy de nutrición infantil y loncheras saludables. Ya regresamos con la última parte de esta entrevista. De vuelta aquí en Salud para Todo, hoy educándonos todos, educando a los papás en casa, a los niños también, sobre la nutrición infantil y las loncheras saludables. ¿Qué es lo más recomendable para ellos? ¿Cómo lo podemos alimentar de la mejor forma? Y que esto potencie también su crecimiento, su desarrollo y les permita también tener un mejor rendimiento
en la escuela, ¿no? Entonces estamos hoy con Natalie Sarmiento de la SUPREPSUR, estamos muy contentos de hablar de esto porque pues sabemos que hemos aclarado muchas dudas, muchos mitos alrededor de esto y queremos también hablar, Natalie, de cómo sería un menú idóneo quizás en un día para un niño. ¿Cómo podría ser un buen desayuno, una buena merienda, contando que son 5 comidas usualmente en los niños, ¿no? Sí. No de adulto cambia un poco el orden, el tema, pero deberían ser 5. Ajá. ¿Cómo puede ser un buen desayuno? Empecemos por ahí. Listo. Entonces, vamos a aclarar que vamos a hacer 3 comidas principales, que es lo que yo siempre les digo a las familias. Las 3 comidas principales las podemos cumplir desde los 6 meses, ¿sí? Y luego vamos a ir involucrando las meriendas a medida que los niños van creciendo. Entonces vamos a tener en el desayuno, idealmente, ¿qué debe tener el desayuno? Un alimento fuente de proteína, idealmente huevo, ¿sí? Los huevos se pueden consumir a partir de los 6 meses. A veces, antes se tenía la creencia de que como el huevo es un alimento alergeno, lo teníamos que incluir después del año. Pero que nos ha dicho la ciencia que entre más rápido usted exponga a un niño o a una niña a estos alimentos que producen alergias por lo general, es menor la posibilidad de tener una alergia. Entonces vamos a tener huevo. En el caso de que no queramos huevo porque ya nos cansamos de comer todos los días huevo, podemos tener queso, ¿sí? O un yogur griego, que los yogures griegos tienen mayor cantidad de proteína. ¿Listo? Okay. Vamos a tener una bebida, idealmente una bebida láctea, intentar que sea baja en azúcar, ¿sí? Porque a veces como agregamos chocolate, que sea un chocolate bajo en azúcar. O podemos consumir avenas, agua de panelas claritas, todo lo que es coladitas de maicena. Las coladas son unas bebidas muy tradicionales de Latinoamérica y aquí es importante que sepamos que los niños cuando van a iniciar su alimentación a veces inician solo con coladas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Es una bebida, es un complemento a, pero no es lo único. Ok, ¿listo? Perfecto. Entonces tenemos el alimento fuente de proteína, la bebida, un carbohidrato que puede ser mi arepa, que pueden ser galletas, que pueden ser pan, lo que sea. Con los panes, digamos, empacados, también tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces hay panes que en porción tienen hasta 10 gramos de azúcar, que no saben, y que uno piensa, bueno, es que el pan es un alimento que tú lo pruebas y es salado, pero luego te vas a la lista de ingredientes y tiene un montón de azúcar. En la elaboración. Sí, entonces, y cuidado con lo integral. Exacto. El integral a veces cuando es muy oscuro, sospechen, porque lo que pasa a veces es que ponen jarabe de maíz, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Y por último, fruta y fruta entera, como lo mencioné en la lonchera. Okay. Luego nos vamos a ir para el almuerzo y la cena, que en teoría deberían ser los mismos alimentos, solamente que en la cena va a ir una porción más pequeña, ¿sí? Okay. Lo de la palma que dijimos ahorita. Entonces, ¿qué va a tener un almuerzo y una cena? Un alimento fuente de proteína, una verdura y un carbohidrato. Perfecto. Porción de carbohidrato no quiere decir que solo sea arroz. Si una porción de carbohidrato son 5 cucharadas de arroz, por ejemplo, pues yo me puedo comer 3 cucharadas de arroz y una papita, ¿sí? Porque a veces también satanizamos mucho el comer 2 harinas. Sí. ¿Cómo haces solo una harina? Pues si yo me estoy comiendo una papa de este tamaño, pues no pasa nada, y menos en un niño. Para lo que estábamos hablando ahorita del tema de los niños en sobrepeso y obesidad, muchas veces estos niños generan una ansiedad con la comida. Siempre quieren repetir, siempre quieren comer más. Y a veces la estrategia no es prohibir la comida, sino decir, ¿quieres repetir? Hay más verdura para repetir, hay más proteína para repetir. Sí. Esas son las 2 cosas que podemos repetir. No vamos a repetir arroz, no vamos a repetir papa, pero podemos repetir un pedacito de carne, podemos repetir más verdura, más ensalada.
Perfecto, Natalie. Bueno, ahí teníamos entonces ya desayuno, almuerzo, comida. Ya las meriendas pues las pudimos En ya la decir. lonchera. En la lonchera, frutica, tratar de no mezclar tantas frutas, que sea una Exacto. solita, bueno, todo el tema de azúcar que también contiene. El trabajo de la subred, hablemos un poquito de lo que tú haces, ya para ir cerrando y para que la gente se informe un poco más sobre el tema nutricional que ustedes trabajan. Listo. Nosotros como subred ahorita estamos trabajando, trabajamos con todas las localidades del sur de la ciudad, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz, que es zona rural. Ok. ¿Sí? Tenemos la atención en todos los puntos de salud, ¿sí? Entonces es invitar a las personas a que vuelvan a los centros de salud, a que visiten al médico general, a que nos hagamos los chequeos. Claro. Sí, es muy importante que todos en casa, así como hoy hablamos tanto de los niños y que son tan importantes, también como adultos debemos cuidarnos para cuidar a esos niños. Entonces, la invitación es a volver al médico, ¿sí? Nosotros no solo debemos ir al médico cuando estamos enfermos, sino hacernos una rutina por lo menos una vez en el año. Perfecto, importante esa recomendación. Hoy estuvo con nosotros la nutricionista Natalie Sarmiento. Ella forma parte del grupo base de gestión del riesgo de la Subred Sur, a quien le agradezco infinitamente que haya estado acá en Salud para Todos. Con mucho gusto y siempre dispuesta a hablar de nutrición. Aquí la esperamos nuevamente para seguir hablando de otros temas, porque sé que se nos quedan muchos, porque es un tema bien interesante. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Salud para Todos. Les recordamos que nos puede seguir en todas las redes sociales y hasta la próxima oportunidad.